de favor a Elvia Carreño que nos presentara a Fernanda. Ya saben ustedes que lo que es Judita, Elvia, Aurelia, Fernanda y su servidora somos investigadoras del Centro de Estudios Clásicas de Filológicas. Entonces, por eso ven que nos tratamos con mucha familiaridad. Así que muchas gracias, Elvia, por haber aceptado y te escuchamos. Pues tengo el gusto de presentar a nuestra ponente del día de hoy, María Fernanda González Gallardo, quien es doctora en letras por la Universidad Nacional Autónoma de México e investigadora del Centro de Estudios Clásicos del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, donde estudia la obra sintáctica del gramático Prisciano de Cesarea. Su tesis de doctorado fue el estudio sobre enseñanza de la sintaxis en las gramáticas latinas de la Nueva España, 1726-1805. Desde el año 2010 asiste y participa en el Seminario de Lectura y Comentario del Digesto que se lleva a cabo entre los institutos de investigaciones jurídicas y filológicas de la UNAM. Asiste y participa en el Seminario Derecho y Literatura en la Antigüedad Clásica y es parte de los proyectos Las lenguas y las literaturas del norte de África y aproximaciones desde la filología y la antropología, ambos del Instituto de Investigaciones Filológicas. Además es profesora de latín en la Facultad de Derecho de la UNAM, miembro de la Asociación Mexicana de Estudios Clásicos desde el año 2005, de la Sociedad Española de Historiografía Lingüística desde el 2017 y de la Sociedad Mexicana de Historiografía Lingüística desde el 2018. Participó en el proyecto La Imitatio Ecléctica de Modelos Eclesiásticos y Humanísticos, la Poética de Zeusis de Nueva España en los siglos XVI y XVIII, y en el seminario Recepción Clásica y Modernidad, Autores de la Antigüedad Clásica en la Configuración del Pensamiento Ilustrado y Romántico, ambos del Instituto de Investigaciones Filológicas. Ha colaborado en proyectos colectivos como el de la Real Expedición Botánica de la Nueva España, realizado por los Institutos de Investigaciones Filológicas y de Botánica de la UNAM y el Grupo Editorial Siglo XXI. Entre sus publicaciones se encuentra el libro Las tesis de licenciados y doctores en leyes de la Real Universidad de México en el siglo XVII, Código, publicado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas en 2017, así como los capítulos Tesis Jurídicas Novohispanas sobre la industria textil y tintorera, en Estudios de Derecho Antiguo, Grecia, Roma y su Recepción, suplemento número 11 de la revista Novatelus. Otro artículo es La gramática ilustrada y su recepción, clásico ilustrado en la Nueva España, en el libro titulado Recepción y modernidad en el siglo XVIII, la antigüedad clásica en la configuración del pensamiento ilustrado. Y La gramática latina ilustrada de Esteban de Orellana, siglos XVIII al XIX, en el boletín de la Sociedad Española de Historiografía Lingüística durante el año 2017. Para esta 11ª sesión del Seminario de Derecho y Literatura de la Antigüedad Clásica, nos presentará su trabajo titulado Tres poderes en una tesis ecléctica novohispana del siglo XVII. Así que, doctora, le damos la bienvenida y también la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Elvia. Bueno, primero también quiero agradecer a la doctora Montemayor por haberme invitado a participar en el seminario y por permitirme presentar este trabajo. También quiero agradecer a Elvia por presentarme y porque además Elvia es especialista en temas novohispanos, que seguramente ella podrá tener varios comentarios posteriormente. Y también quiero agradecer a quienes están presentes por darse el tiempo y por el interés o curiosidad sobre el tema. Bueno, otra cosa más, como le comentaba anteriormente a la doctora Montemayor, efectivamente este trabajo es un trabajo de ya hace, digamos, varios años que empezó. Comenzó desde mi tesis de maestría. Ahí yo presenté
este texto, un primer análisis, un primer acercamiento, luego se fue nutriendo a lo largo del tiempo, pude presentar también sobre este trabajo en un congreso, en el 20º Congreso Latinoamericano de Derecho Romano, que tuvo lugar pues en Italia en el 2018. Presenté indicios de este trabajo gracias al apoyo del proyecto de investigación, la imitatio ecléctica de modelos clásicos y humanísticos. Y ahora voy a presentar ya la versión final, después de más investigación, en este otro seminario de este proyecto. Así que, como ven, ha sido hijo de varios proyectos y creo que, bueno, es bueno de algún modo al final sacar y dar a la luz pues los resultados, ¿no?, de la investigación. Entonces, voy a compartir la pantalla para exponerles. Entonces, ¿sí están viéndolo? Sí. Ok, gracias. Bueno, entonces, comienzo. Para nadie es un secreto que haya lenguas compañeras de imperios o que los imperios favorezcan determinadas lenguas y que el latín ha corrido con esa suerte. A manera de preámbulo, baste la enumeración de los siguientes acontecimientos ya muy conocidos, donde el latín ha sido la lengua de poder. En primer lugar, si nos remontamos a la Constantinopla de inicios del siglo VI, encontramos que el gramático Prisciano de Cesarea publicó una extensa obra en latín conocida como Institutiones Grammaticae, hecho muy relevante ya que para ese momento el gran imperio romano estaba en franca decadencia y la lengua usada era principalmente la griega. Ese mismo siglo, Justiniano, emperador de Oriente, mandó redactar también en lengua latina una legislación común que incluía la obra de jurisprudencia, o sea, los iura, y el material legislativo, las leyes de los emperadores, conocido como Corpus Juris Civili. Poco tiempo después, el emperador se vio en la necesidad de aceptar que las constituciones imperiales, o sea, las novellae, se publicaran en griego. Tanto la obra Priscianea como la Justinianea son obras monumentales y parecen pruebas de la necesidad por recuperar la fortaleza de un imperio romano ya desdibujado. En segundo lugar, si volteamos la vista hacia finales del siglo IV, encontramos que Jerónimo de Estridón tradujo la Biblia del griego y del hebreo al latín, si bien a un latín más coloquial, y ahí vulgata, pero que marcó desde entonces el vínculo de la lengua del Lacio con la Iglesia Católica. Este vínculo se consolidó a partir del Concilio de Trento, cuando en 1546 se declaró la versión de la Vulgata como la oficial para la Iglesia Latina, respaldándose el latín de Cicerón en un anhelo romano de recuperar el poder sobre las conciencias. Esto último es una cita de García Galeano. En tercer lugar, si recordamos que el inicio de las universidades medievales en el siglo XI se dio con la Universidad de Bolonia como creación laica para los dedicados al estudio del derecho romano, como con el maestro de artes liberales y jurista Irnerio, quien desarrolló el método conocido como Mos Italicus, bartolismo jurídico o método escolástico, podrá imaginarse la omnipresencia de la lengua latina en el ámbito universitario o de transmisión del conocimiento. No se diga ya en el siglo XVI con la generación del Mos Gallicus o humanista, que consideraba el carácter histórico del derecho romano y que se sirvió de la filología y la historia como herramientas hermenéuticas para comprender el sentido de la norma jurídica. Y así, podríamos hablar del Borbón Carlos III, quien, a pesar de su política imperial de castellanización, mandó grabar en distintos monumentos de España inscripciones latinas que ayudaban a remarcar los ideales ilustrados de utilitas pública, comoditas y ornamentum, etc. Sin embargo, es momento de revisar qué lugar ocupó la lengua latina en la Real Universidad de México. A continuación, haremos un repaso de la presencia de la lengua latina en el ámbito universitario de Nueva España y ejemplificaremos con una tesis publicada el 24 de agosto de 1682 por un estudiante de la Facultad de Leyes de la Real Universidad de México. Por tradición,
La lengua latina se mantuvo en las universidades fundadas por los colonizadores europeos en el continente americano, incluso hasta mediados del siglo XVIII, aunque no siempre con la misma fuerza. La Real Universidad de México se inauguró en 1553 siguiendo el modelo de la Universidad de Salamanca, pero no por ello fue idéntica. Según María Fernández Ugarte, para 1550, 3 años antes de que se inaugurara la Universidad de México, se aprecia que en la Universidad de Salamanca las clases se daban frecuentemente en romance y no en latín, contraviniendo lo que marcaban las primeras constituciones, las del Papa V, mismas que, como era de esperarse, se habían publicado en un inicio en latín. La estudiosa obtuvo estas conclusiones porque notó que se particularizaban más las penas en que incurrían los profesores que abandonaran la lengua del lacio. Se cobraban 3 reales a los catedráticos y se les penalizaba con el nullus legis a los titulares de catedrillas. Para 1561 se quitó la obligación de dictar la cátedra en latín a los maestros de música, astrología y gramática básica. Así lo atestigua el título 21 de los estatutos de la Universidad de Salamanca de ese año. ¿Cómo han de leer los lectores y en qué días? Y cómo han de oír los oyentes, en su parágrafo 2, que dice: ítem estatuimos y ordenamos que todos los lectores de la universidad, así de catedráticos de propiedad como de catedrillas, sean obligados a leer en latín y no hablen en la cátedra en romance, excepto refiriendo a alguna ley del reino o poniendo ejemplo, so pena que los catedráticos de propiedad por cada lección en que hicieren lo contrario de este estatuto, se les mulcte 3 reales, y a los de catedrilla se les asiente o mulcte nullus legis, y que el rector haga particular pregunta e información de ello en la visita. Pero lo susodicho no se entienda en los lectores de música y astrología, ni con los que leen gramática de menores. Es decir, se presuponía que los alumnos de música, astrología y gramática menor no entenderían las explicaciones en latín, y se puede deducir que no era obligatorio conocer esta lengua a profundidad para acceder a los estudios. Aunque la legislación fundamental del siglo XVI insistía en la obligatoriedad de hablar en latín, hay quienes insisten, como Luis Gil en su Panorama Social del Humanismo Español, en la, cito, la inoperancia de este estatuto, basándose en las peticiones dirigidas al claustro de diputados, unas en romance y otras en bárbaro latín, y en los mismos libros de claustros, en su mayor parte redactados en castellano, o en una curiosa mezcla de vernáculo y latín. Cierro cita. Por otra parte, el énfasis que se hace en que los juramentos para la obtención de grados se dijeran en latín, nos lleva a pensar que la otra parte del procedimiento se hacía en castellano. De manera parecida, los profesores y los estudiantes de la Real Universidad de México del siglo XVII utilizaban esta lengua. En las constituciones para la Real Universidad de México de 1645, se aclara el tiempo durante el cual los catedráticos debían hacer uso del latín, al menos durante 1 hora, la mitad de la cual dedicarían a leer y dictar, y la otra mitad a explicar, siempre y cuando no fuera muy complicado el contenido. De lo contrario, podrían hacerlo en romance. Además, se excluía de esta obligación a los catedráticos de anatomía y astrología, por considerar que lo que se debía escribir y explicar podía ser en romance. Y se lee: ordenamos que todos los catedráticos, así de cátedras de propiedad y temporales y de sustitución, tengan la obligación de leer 1 hora entera por el reloj de la universidad o ampolleta, la media hora dictando y escribiendo, y la otra media explicando lo que hubieran escrito en latín, si ya no es que la dificultad sea tan grande que pida su explicación en romance, lo cual no se entienda con las cátedras de anatomía y de astrología, porque lo que se ha de escribir y explicar, todo puede ser en romance. Esta es la Constitución 124. Asimismo, los juramentos que debían hacer desde bachilleres hasta rectores estaban en latín, como puede leerse en el título 35 de los juramentos que han de hacer el rector, conciliarios, oficiales y los que se gradúan de bachilleres, licenciados y doctores de esta universidad, donde se encuentra la profesión de fe según el Concilio de Trento. La obtención de grados en México permitió el ascenso en la escala social y administrativa, tanto para civiles como para religiosos. De ahí que cobre relevancia estudiar elementos característicos de la universidad, mismos que la colocaban
y esto a veces sucede todavía, como un lugar inalcanzable para muchos. En esta universidad, como ya hemos podido comentar en otras ocasiones, para obtener el grado, los alumnos debían redactar sus conclusiones o tesis, imprimirlas previa revisión y defender los puntos. Aunque hay quien sostiene que las tesis debían escribirse y defenderse en latín, la documentación no indica que fuera obligatorio hacerlo así. Pero son tantas las evidencias documentales que puede pensarse que se tratará de un requisito sobreentendido, debido al lugar de prestigio que ocupaba esta lengua por encima del castellano. Por lo que se desprende de la revisión de los volúmenes 277 y 278 del ramo Universidad del Archivo General de la Nación, las tesis se continuaron escribiendo en lengua latina hasta finales del siglo XVIII. Lo que sí se menciona en las constituciones de la universidad es que se daba cierta motivación económica a los estudiantes para animarlos, así dice, animarlos, a concursar en actos públicos, presentaciones de composiciones literarias, donde los participantes hacían gala de sus habilidades poéticas y retóricas en lengua latina, como se lee en la Constitución 151 de las Constituciones de 1645. La presentación de las conclusiones o tesis era parecida a la presentación de los actos públicos. Los alumnos debían defender los puntos que les habían sido asignados según la facultad en la que quisieran graduarse. Las tesis se estructuraban de la siguiente manera: una dedicatoria al mecenas, enseguida los datos del aspirante al grado, el pasaje sobre el que se discurriría. Como ven, la dedicatoria puede ser muy grande, incluye los datos del aspirante al grado, enseguida los puntos sobre los que debía disertar, las conclusiones obtenidas y los datos finales, que eran una fórmula de alabanza a la divinidad cristiana, el nombre del rector, el pie de imprenta y la firma de presidente del jurado. La imagen inicial hacía referencia al mecenas o a la orden religiosa a la que perteneciera el aspirante al grado. Era parte de un todo. Así pues, vamos a analizar uno de estos documentos. Podemos encontrar tres grupos de poder hasta arriba de la pirámide social novohispana: la universidad, el derecho o la administración pública y la Iglesia católica. Además, si tomamos en cuenta un tipo de composición que se desarrolló entre los siglos XVII y XVIII en Hispanoamérica, conocido como eclecticismo literario, veremos que las tesis novohispanas y esta que hoy analizamos mucho más, encajan muy bien en este tipo. La imitatio ecléctica de los siglos de oro se percibía en dos niveles. Y aquí cito un libro que está por salir sobre este tema en el instituto. Estos dos niveles son: uno, en la selección de la variedad de autores paradigma con la que se compone la obra o estilo de un autor, y otro, como la tradición de retratos y autorretratos que constituyen el desarrollo de este método en pequeña escala. Este tipo de imitación tuvo, entre otras, la función de actualizar los temas, muchas veces los de la antigüedad grecolatina. En la tesis novohispana que presentamos, se observa de qué manera el presbítero Fernando de Borja Altamirano Reynoso, catedrático de instituciones, busca el grado de licenciado en leyes. Dedica su tesis a la efigie de la Virgen de Guadalupe, de manera secundaria al recién nombrado arzobispo Francisco de Aguiar y Seijas. En la amplia dedicatoria, el presbítero reformula de manera peculiar un pasaje de la historia natural de Plinio el Viejo, e incluye una referencia al poeta Claudiano y otra al Éxodo. Posteriormente obtiene algunas conclusiones del título del código del Corpus Juris Civilis que le había sido asignado para su examen y lo relaciona con su persona y con la del arzobispo. Desde el inicio, el presbítero libera su creatividad y comienza diciendo: a la pintura variada de Apeles, como un milagro desde el cielo, o imagen de Parrasio sobresaliente por sus colores. Idea de bellezas juntas, ápice de perfecciones, compendio de gracias, asilo de los miserables, alivio de aflicciones, amor de México. A la santísima efigie de la Virgen de Guadalupe. El dignísimo don Fernando de Borja Altamirano Reynoso, profesor de instituciones imperiales del emperador Justiniano, humilde favorece, inclinado nombra y suplicante consagra
estas examinadas conclusiones para su ascensión, cumpliendo con su labor en el curso de un año. Hay que tomar en cuenta que está dedicando su trabajo no a la Virgen de Guadalupe, sino a la imagen, o sea, a la pintura de. En esta creación, Fernando de Borja destaca al pintor Apelles por su pintura variada y a Parrasio por lo sobresaliente de sus colores. Pero estos dos son solo el marco para hablar de la obra de Zeuxis, lo que hace mediante una reelaboración del pasaje de Plinio que únicamente decía esto. Zeuxis, para hacer la pintura que los agrigentinos dedicaran públicamente en el templo de Junio Lasinia, habría inspeccionado a sus vírgenes desnudas y habría elegido a 5 para representar en pintura lo que era alabadísimo en una sola. Y pintó muchos colores a partir del lienzo blanco. Y aquí les puse una imagen de una pintura que retoma, ¿no?, esta misma cita que está en el Louvre. A partir de esta historia, el presbítero elabora lo siguiente. Zeuxis, aquel pintor egregio, representa el rostro de Juno en una tabla y lo adapta a pintura a partir de la petición de los agrigentinos, construyendo el prototipo de vicevírgenes de las que elige con cuidado los rostros más bellos de todos los existentes, para, imitando de cada una las mejores partes, contar la belleza perfectísima para una diosa. Así pues, para la obra presenta su servicio, prepara los pigmentos, construye los pinceles, observa las formas, contempla no solo esta, sino aquella belleza, delinea los contornos, los repasa y seleccionando los principales de los que sobresalen o los que mayormente podrían ser de admiración para los que observan, con asombroso artificio entre naturaleza y arte, siendo conciliador, remueve la envidia de Juno y expresa su rostro venustísimo. Entonces los agrigentinos se hincan, ruegan a la diosa, y mientras se hacen poseedores del voto, las aras son colmadas de regalos y los inciensos puestos debajo se evaporan. Solo así, oh Virgen incorrupta, aunque el divino artífice no pida por otro medio la imitación de la perfección ajena, idea de todas las perfecciones, sin embargo, para que tu belleza toque el sumo ápice de hermosura, gustoso de todas las bellezas que para los ojos nunca se volvieron visibles, Zeuxis las pintó como tu rostro hermosísimo, de tal manera que las cosas esparcidas en todos confluyen mezcladas en ti. ¿Qué pues quedaba a los agrigentinos? Voy a leer mejor acá. ¿Qué pues quedaba a los agrigentinos? Sino que por los votos dedicados a tu bellísima pintura, los inciensos se quemaran en sus aflicciones del corazón, que las excomuniones se suspendieran en los templos. Aquellos libaban a la imagen ofrendas mediante tus prelados. Yo ofrezco a tu más bella representación, por mandato de nuestro ilustrísimo prelado, el dignísimo señor don Francisco de Aguiar Seijas y Ulloa, obispo de Michoacán y arzobispo electo de su diócesis, esta insignificante obra en este certamen literario. Cuida. Podemos dividir el texto en 5 partes. Objetivo, técnica, resultado, resultado y ofrecimiento de la pintura a la diosa, invocación a la diosa y resumen del paralelismo. Comienza la composición declarando el objetivo, que es pintar a la diosa a partir de los rostros más bellos. Luego se narra la técnica, que va desde preparar los pigmentos, construir los pinceles, observar las formas, seleccionar las mejores, hasta trazar los contornos de manera tal que naturaleza y arte hagan real el rostro de la diosa. Más adelante se describe el resultado, o sea, la obra de arte, misma que los agrigentinos ofrecen a la diosa en una ceremonia llena de elementos religiosos. Posteriormente se dirigen a ella para justificar el regalo. Zeuxis pintó las bellezas que confluyen en el rostro de la diosa, o la Virgen, aunque el divino artífice no haya requerido la imitación de la perfección. Al final, se resume o se resuelve el paralelismo. Los agrigentinos hicieron ofrendas a la imagen mediante sus prelados, mientras que el presbítero de la Borja hace ofrenda, o sea, su tesis, a la Virgen por mandato del arzobispo Aguiar y Seijas. En la reescritura del relato, como era de esperarse, el presbítero elimina el dato de que Zeuxis pintó la diosa a partir de la observación de mujeres desnudas. En cambio, se limita a decir que tomó lo más admirable de cada una de ellas, limitándose a su rostro.
Es interesante notar que la introducción del ámbito mexicano no ocurre desde el inicio. Antes de eso, justifica la obra de Zeuxis con un cruce sorprendente de tiempos y culturas. El pintor habría hecho el retrato para que todas las bellezas confluyeran mezcladas en la Virgen, para lo cual el autor utiliza el verso ut quaes parvuntur in omnes intemixtae flunt de Claudiano. Asimismo, incluye unas palabras de Éxodo 16, Permanum Aaron, que aunque es difícil su interpretación, no resulta extraño que las incorpore debido al contexto religioso. Casi al final de su composición, el presbítero menciona a los mexicanos en comparación con los agrigentinos, en una especie de reconocimiento o anagnórisis del relato. Aunque el texto esté dedicado a la efigie de la Virgen de Guadalupe, indirectamente va dirigido al arzobispo mexicano Aguiar Seijas, superior del aspirante al grado. Como vimos, el logro de Zeuxis fue hacer real lo que no lo era, y esto lo conseguía mediante su técnica, su artificio. La referencia a este pintor se repitió durante los siglos de oro y se volvió prácticamente una poética de la imitatión ecléctica. De hecho, el libro al que hice referencia hace rato y que está por publicarse se llama Este de Zeuxis, pensamiento agudo. Con estos elementos podemos decir que el presbítero compuso la dedicatoria de manera ecléctica. En primer lugar, porque en su estructura incorpora no solo a Plinio, sino otras dos fuentes. En segundo lugar, porque retoma el motivo de Zeuxis, sinónimo de imitación ecléctica. Y en tercer lugar, porque actualiza todos los elementos. El efecto que consigue es bastante novedoso, pues son pocas las tesis de leyes que incluyen creación literaria, si las comparamos con las de otras facultades, como la de medicina, por ejemplo. En cuanto a cómo están compuestas sus conclusiones, habría que decir que por lo regular no había gran libertad para modificar los puntos asignados. La mayoría de las veces, los aspirantes al grado repetían lo que decía el texto base. En este caso, Fernando de Borja Altamirano debe disertar sobre el título tercero del libro 1 del Código, específicamente el parágrafo 30, en el que se mencionan las características morales que deberían tener quienes son nombrados obispos. El parágrafo en cuestión puede resumirse en que quienes son nombrados obispos no deben corromperse con dinero ni haber deseado o buscado el nombramiento. Además, se ordenan las condenas que recibirían de haberlo hecho. A partir de ese texto justinianeo, de la Borja concluye lo siguiente. Primera conclusión. Aquel que intente introducirse a la dignidad episcopal con precio o delito de ámbito debe ser rechazado. Así, se debe asumir que, habiéndole rogado se marche, invitado huya, buscado sea obligado, por la sola necesidad recomendada de excusarse a sí mismo. Segunda conclusión. Nadie debe ser elevado a la altura del episcopado si no tiene la reputación de ser humilde y casto, para que así, donde quiera, purifique todo con la integridad de su vida. Tercera conclusión. De tal manera que los únicos que sean deseados para ser elegidos prelados mediante constitución imperial resplandezcan bajo nuestro ilustrísimo emperador con el objetivo de que el arzobispado mexicano se congratule por el mérito acerca de su elección como arzobispo. Tanto la primera como la segunda conclusión repiten el contenido del parágrafo 30 sobre el que debía disertar de la Borja. Enfatizan el hecho de que el arzobispo no debe buscar serlo, no debe corromperse con dinero, o sea, el delito de ámbito, y sus características principales deben ser la humildad y la castidad. La tercera conclusión resulta más interesante. En primer lugar, porque asimila la figura del emperador con la del rey. Creemos lo anterior porque esta constitución imperial se publicó en el año 469, siendo emperadores León I de Oriente y Antemio de Occidente. Y en la conclusión de la tesis solo se refiere a uno, en latín, Ilustrísimo Príncipe, probablemente el mismo rey de España, Carlos II. Pues además, según las leyes de India, cito, era menester el juramento de fidelidad a la corona por parte del prelado. Además, añade que el arzobispado mexicano se congratulará con quien llegue al puesto de arzobispo, actualización por más evidente del título del código. Por otra parte, según el confesor de Aguiar y Seijas, Joseph de Lezami, fueron 3 los temas a los que se redujo la vida de este personaje: ascetismo, dadivosidad y afán reformador de la moral pública.
Este último tema fue su tarea principal como arzobispo. De ahí que recurrentemente llamara la atención respecto del uso de los temazcales y dispusiera, cito, bajo ninguna circunstancia se bañarán juntos hombres y mujeres en aquellos baños públicos. En aquellos baños públicos prehispánicos, a menos que fueran esposos. En cuanto a su particular ascetismo y dadivosidad, que podemos poner en parangón con la castidad y humildad que se requerían para ser nombrado arzobispo, nos parecen suficientes para que se le haya incluido en la tercera conclusión de esta tesis universitaria, mezclando así el título del código con la realidad de ese momento. Además, el tema de la corrupción electoral o delito de ámbito no había perdido vigencia, y fue algo a lo que Aguiar y Seijas tuvo que enfrentarse. Finalmente, al ser su superior y depender de él, el presbítero Fernando de Borja guardaba fuerte agradecimiento al arzobispo, por lo que se entiende que lo haya incluido en su tesis para la obtención del grado. Nos parece, por tanto, que la composición de estas tres conclusiones, a pesar de no ser para nada literaria, como lo es la de la dedicatoria, también resulta ecléctica, pues aunque utiliza un solo modelo, es decir, el del texto justinianeo, incorpora elementos de su realidad, actualizando así su contenido. Ahora bien, ¿podríamos decir que Fernando de la Borja Altamirano tuvo una carrera académica y pastoral ecléctica? Nos parece que sí. Y fue el camino que siguieron varios personajes de su época, en la búsqueda de un ascenso social y un espacio de poder para él y para el grupo al que pertenecía. Una de las fuentes que arroja información sobre él es el diario de sucesos notables del oratoriano Antonio de Robles. No se encuentra información sobre sus primeros estudios, aunque es probable que haya estudiado en algún colegio jesuita, ya que el seminario de oratorianos de la Ciudad de México se abrió hasta finales del siglo XVII, y no era poco común que miembros del clero se formaran en colegios de la compañía, donde habría aprendido las técnicas de composición literaria. Aunque Plinio el Viejo no era un autor preferido por los jesuitas, no se puede descartar que de Borja haya tomado la referencia de algún florilegio en el seminario o ya en su paso por la universidad. Al parecer, su intención fue desde temprano tener presencia en el ambiente universitario. Su actuar nos parece un ejemplo de la pugna entre el clero secular y los laicos por tener el control de la universidad. Podemos observar en las efemérides de Alberto María Carreño que desde 1672 ya está registrado como doctor, seguramente en cánones. En esta obra dice, se designó al doctor Fernando de Borja Altamirano para que actuase con asistencia del secretario. En noviembre de ese mismo año, el presbítero concursó por la rectoría de la universidad, pero no la consiguió, como puede verse también en la obra de Carreño, que dice, cito, y el Real Acuerdo determinó se hiciera nueva elección, que recayó en el doctor don Juan Cano Sandoval por 5 votos, contra 4 a favor del doctor don Fernando de Borja Altamirano. Cierro cita. A pesar de eso, su carrera universitaria siguió en ascenso. En 1681 fue nombrado catedrático de instituciones por ascenso del doctor Francisco de Aguilar, y en ese mismo año sustituyó al doctor Manuel de Escalante en la cátedra de vísperas de cánones. Según la Constitución 138 de Juan de Palafox y Mendoza, si un doctor o maestro llevaba cátedra de propiedad de otra facultad, se debía graduar en ella sin tener que realizar todo el protocolo establecido. Esa ha de haber sido la razón por la que en 1682 el presbítero buscó el grado en leyes. En 1683 adquirió la propiedad de víspera de cánones, por ascenso a propiedad de prima de cánones del doctor Escalante, y también obtuvo la propiedad de código. Aunque no consiguió llegar a la rectoría, continuó obteniendo cátedras y grados, probablemente para que le fuera posible participar en las decisiones internas mediante el ejercicio de su voto, pues uno de los beneficios que daba el grado era pertenecer al claustro pleno, constituido en su mayoría por docentes. Este claustro decidía sobre todos los aspectos de la vida universitaria, En 1685, 2 años después de haber adquirido la propiedad de víspera de cánones, obtuvo un nombramiento fuera de la universidad. Lo nombraron provisor de indios. A partir de ahí, se desempeñó sirviendo a la catedral. Sus grados y las cátedras que ocupó le alcanzaron solo para recibir en agosto de ese mismo año media ración, una de las 27 prebendas catedralicias por las que se dedicaría al canto de las epístolas y los evangelios en la ceremonia. Desafortunadamente,
Meses después, sufrió la muerte de su hija por un accidente. Al final, su carrera como racionero no duró mucho. Murió en octubre de 1687. Como decíamos, la obtención de grados universitarios permitía para algunos, con más éxito que para otros, la ascensión en la escala social y administrativa. Un caso ejemplar fue quien presidió el examen de nuestro presbítero y de varios más, José Osorio Espinosa de los Monteros. En 1668, siendo bachiller en ambos derechos, canónico y civil, se licenció en leyes. Fue vecino de la Ciudad de México en 1600 y en 1692 llegó a ser oidor de la Real Audiencia, máximo cargo al que aspiraban tanto religiosos como civiles. En la tesis de Fernando de la Borja se articulan distintos poderes que han estado asociados a la lengua latina: la universidad, la Iglesia Católica y el derecho. En cuanto a la universidad, los saberes se transmitían la mayoría de las veces en la lengua del lacio, y las tesis para obtención de grado se escribían en la misma. En lo relativo al catolicismo, el latín quedó asociado como lengua de la Iglesia, y esta tesis está dedicada a la imagen de la Virgen de Guadalupe y de alguna manera al arzobispo de México. En relación a las leyes, el derecho romano se escribió en un inicio en latín, y esta tesis la presentó un presbítero que perseguía el grado de licenciado en leyes. En esta asombrosa composición del siglo XVII, el autor retoma un pasaje de la historia natural de Plinio el Viejo que narra la anécdota del pintor Zeuxis y su creación de Juno. Incorpora también un verso de Claudiano y una cita del Éxodo para dedicarla a la imagen de la Virgen de Guadalupe. Posteriormente, mezcla las conclusiones del contenido jurídico, el texto justinianeo sobre el que debía disertar, ¿no?, con su realidad inmediata, pues agradece de manera evidente al arzobispo de México. Estos elementos vuelven todo el texto un ejemplo de imitación ecléctica, en dos niveles de análisis: el estructural, al incorporar varias fuentes, y el del motivo de Zeuxis, consiguiendo algo fundamental de este tipo de creación: la actualización de motivos y temas. El presbítero de la Borja, cuyas metas en la universidad vimos que no pudo alcanzar, fue, de alguna manera, un Zeuxis universitario. Muchas gracias por su atención. Deje de compartir. Bueno, pues damos ahora la palabra para quien quiera hacer preguntas a la doctora María Fernanda o sus comentarios. Aurelia, adelante. La doctora Vargas. Sí. Gracias. Bueno, buenas tardes a quienes no había saludado. Fernanda, me gustó mucho tu trabajo. Se ve que explotaste esa tesis al máximo y me da mucho gusto. Recuerdo cuando la tradujiste, que apenas se comenzaba a vislumbrar pues la información que en sentido estricto contiene, pero me da mucho gusto el avance que has logrado. En verdad te felicito. Yo solo tendría una pregunta. A partir de tu experiencia en la traducción de esta tesis de código del Corpus Juris, y es si a propósito del delito de ámbito, has encontrado en algún otro contexto que signifique meramente corrupción y no, o más bien no meramente corrupción, sino en sentido general corrupción y no solo corrupción electoral. Es solo por saber cuál ha sido tu experiencia. Gracias, doctora Vargas. Sí, bueno, efectivamente, conforme uno va releyendo, ¿no?, el texto, pues se puede perfeccionar, ¿no?, la traducción. Entonces, bueno, hay cosas que cambiarle en cada lectura,
con la idea de mejorarla. Enriquecer, yo lo que veo Y aquí es enriquecerla. un gran enriquecimiento de aquellas primeras versiones, ¿no? De las tesis. Ujú, sí, sí. Y sobre el delito de ámbito, pues de estas tesis que estudié, recuerdo que era la única donde se hablaba del ámbito, ¿no? Y pues, o sea, no, no hay otra que hable justo de este tipo de delito, que en esta tesis como que no es delito electoral, ¿no? Sino corrupción, ¿no? O sea, recibir dinero, ¿no? O sea, por eso en parte, o sea, sí pudo encajar bien con la actualización, ¿no? Del arzobispo, porque pues también era de las cosas que se necesitaba, ¿no? Como cualidad para ser arzobispo. Entonces, de esa manera logró como hacer el paralelismo, ¿no? Pero sí, no he encontrado otra donde se hable de ámbito. Sí, justo por eso me surgió la pregunta, pero bueno, era una curiosidad y porque finalmente si tú vas a un diccionario de derecho romano, en general el sentido que le dan es corrupción electoral, no corrupción en general, ¿sí? Bueno, solo eso, te felicito mucho. Pidió la palabra la doctora María Teresa Galás y después el doctor Jiménez. Tienes el micrófono apagado. Es cierto, gracias. Buenas tardes, felicidades a Fer. Yo tengo dos preguntas. Primero, ¿cuál es la diferencia entre la cátedra y la catedralilla? Y segundo, ¿cuál era el provisor de indios y qué indica, qué quiere decir lo de la media ración? Esas son mis preguntas. Gracias. Sí, bueno, ok, gracias doctora Gala por haber venido y por sus preguntas. Entiendo que la diferencia entre cátedra y catedrilla, o sea, hay unas cátedras que son, o sea, esto es lo que yo estoy interpretando, ¿no? Sobre los estatutos de Salamanca. Y llevándolo al paralelismo con lo que ocurrió en la Real Universidad de México. Había cátedras, digamos, mayores y cátedras menores. Entonces pienso que esas catedrillas fueran las menores, ¿no? Por ejemplo, la de arte, ¿no? Y las mayores, que donde tendríamos medicina, donde tendríamos leyes. Perfecto. Eso. Ajá. Y lo del provisor de indios, pues yo también lo tuve que buscar, porque son cargos que pues la verdad yo no estaba familiarizada con ellos. Y resulta que el provisor de indios, se lo leo, era el juez que encabezaba el juzgado especializado en asuntos de indios y estaba integrado a la audiencia arzobispal. Ese era como su trabajo. Y lo de las prebendas eran, había unas que estaban más asociadas a la universidad, que eran como de alguna manera fijas, y estaban destinados a canónigos. Y de estas 4 se obtenían por oposición, a las que se debían presentar solamente los graduados en teología o cánones. Entonces hay una estrecha relación entre los grados que se obtienen y esta obtención de prebendas que da la catedral. Entonces hay, como les ponían estos círculos, ¿no? O sea, la interrelación entre iglesia y universidad es como clarísimo. Pero lo de la media ración, ¿es eso? Perdón, no. Media ración. Bueno, la media ración es una de las prebendas, ¿ok? Es una de las prebendas y esa media ración consiste en lo que les decía de que tiene que, ahora le digo, se va a dedicar, o sea, esa media ración consiste en dedicarse al canto de las epístolas y los evangelios en la ceremonia. Perfecto. Gracias, gracias. Sí. ¿Puedo comentar algo sobre esto mismo de las cátedras? Sí. Bueno, sí.
Sí, en relación, porque va en relación con la pregunta que hace Tere sobre la diferencia entre las cátedras y los montos que se asignaban a ellas. La cátedra más importante era la denominada prima de leyes y era por la que daban el sueldo más alto, a diferencia de las otras de víspera de leyes. En realidad era prima de leyes donde se enseñaba digesto, víspera de leyes donde se enseñaba el código y la cátedra de instituta o de instituciones de Justiniano. Eran propiamente las partes del corpus juris lo que constituía el currículum universitario. Pero la prima de leyes tenía el sueldo más alto. Solo eso. Sí, sí, bueno, entonces habría que aclarar algo, ¿no? O sea, están las facultades menores y mayores. Y estas facultades, a su vez, tienen cátedras más importantes que otras, ¿no? Aquí estaría, o sea, una cátedra importante sería prima de leyes, ¿no? Y Sí. una no tan importante, pues, no sé, la de vísperas, ¿no? Sí, se enseñaba por la tarde, la de víspera. Uh-huh. Y hay otra cosa que comentar ahí. Lo que hoy se denominaría facultad, bueno, lo que hoy es nuestra Facultad de Filosofía y Letras, en realidad era ofrecía estudios que implicaban requisitos sine qua non o quibus non, ¿no? Porque estamos hablando en plural, para ascender a estas carreras de leyes, de medicina, etcétera, como bien menciona Fernanda. Es decir, era pues el peldaño anterior, era la formación humanística que era imprescindible para ascender a las otras facultades. También hay que tomar en cuenta eso. Había levantado la mano Manuel, pero ya no lo veo. No sé si... Yo tampoco. se desconectó. También También Giovanni Giovanni. Hernández y luego También. Isabel Hernández. Ah, es que Manuel desapareció. A ver si aparece mientras Manuel y Uh-huh. denle la palabra a Giovanni. Muchas gracias, doctora. No, pues, por supuesto, felicitar a la ponente, un tema por demás interesantísimo. Tengo dos preguntas. Si la impresión de la tesis como tal sería el equivalente al título, digamos que hoy conocemos tal cual cuando uno se recibe, o únicamente servía como la impresión de la tesis. Esa es la primera pregunta. La segunda, si en esta tesis como tal se le concedía un grado en específico, porque se habló que podía ser licenciado o doctor, ¿no? En ciertos casos. Y la tercera, si estas impresiones se conservaban por la universidad o, por ejemplo, el graduado conservaba una copia o se imprimía una. Básicamente son mis preguntas. Uh-huh. Gracias, Giovanni. Bueno, sobre que si la tesis es igual al título, como hoy lo consideramos, pues no. O sea, estas impresiones que eran como del tamaño de una doble carta, es un folio, uh-huh. No se sabe exactamente el viaje, ¿no? que se hiciera, pero servían de alguna manera para invitar a la gente a asistir a la ceremonia. Y bueno, también se pegaban en la entrada de la universidad, como hoy cuando todavía en algunas iglesias, ¿no? Alguien se va a casar y ahí pegan el aviso por si alguien tiene algún impedimento, se va y detiene esa situación, ¿no? Entonces, o sea, no se sabe cuántas se tiraban, pero las imprimía incluso gente, pues, o sea, impresores muy, muy importantes, ¿no? Como esta la imprimió Francisco Rodríguez Lupercio, que además pudo imprimir él algunos textos gramaticales y cosas así. Y sí, la universidad conserva, pero, o sea, las conserva porque en estos, o sea, no, tal vez no la propia universidad
fue desde su inicio, digamos, tal vez no fue esa la finalidad, ¿no? De querer como tener un archivo de tesis, sino que estas tesis se conservan en estos libros que les enseñé una foto, porque ahí viene todo el expediente de cada alumno, ¿no? O sea, viene esa tesis, viene la relatoría de cómo fue su examen. O sea, por eso se conservan. Y sobre, sobre los grados, ¿no? Sí, había, o sea, para obtener el grado, los alumnos debían hacer tesis, ¿no? A veces era más, si comparamos cómo se ve una tesis de licenciado con una como de doctor, podemos ver que, por ejemplo, las de doctor son como más sencillas. O sea, había no un pase directo, pero era frecuente que después de que ya tienen la de licenciado, podemos ver incluso en las fechas, un año después, 2 años después, obtienen la de doctor. Porque ya estaban dando clase en una cátedra y era, digamos, por esta Constitución 138, obtenían el siguiente grado. Y solo era cuestión de mandar a hacer este nuevo folio, pues. Pero sí hay cierta diferencia entre ellas. Ahora le damos la palabra a Manuel. ¿Sí? Gracias, Joan. Muchas gracias. Perdón, es que aquí tuve un problema de internet y me sacó de repente. Bueno, primero también quiero felicitar a Fernanda por su exposición. Realmente la disfruté muchísimo. Son temas que, aunque no me considero especialista, me interesan bastante. Y bueno, y también un placer que por fin te conocí en este seminario, porque yo había visto por ahí tu libro de las tesis de licenciados y doctores de jurídicas, pero no sabía quién era la autora. Entonces, muy interesante. Tengo dos preguntas. La primera sería, ahorita no tengo el libro aquí a la mano, pero en la historia de la Facultad de Derecho de Mendieta y Núñez, menciona algo así de que había como un rito donde después de graduarse se hacían unas coplas humorísticas a los sustentantes, bueno, en este caso ya licenciados o doctores, e incluso había un paseo que se hacía a la iglesia y después creo que a la universidad, no sé, entonces, no sé si sería interesante que ahondaras en ello. Es que ahorita no tengo aquí el libro, si no hubiese sacado la cita. Eso por un lado. Y por otro lado, me interesa esta cuestión del eclecticismo y bueno, y qué tanto también se podría como ligar con otras prácticas, por ejemplo, pienso en esta literatura que se hacía en relación con los marcos triunfales, eh, eh, por ejemplo, el famoso texto de Sigüenza y Góngora de Teatro de Virtudes, donde se hace esta tradición de ensalzar las virtudes de los gobernantes, claro, ante la llegada de los nuevos virreyes, ¿no? Y también se toma elementos, se revivifican, o más bien se revitalizan y se le dan otro significado a cuestiones de los monarcas prehispánicos. Entonces, no sé si eso también podría ser una especie de eclecticismo, más bien sea como otra tradición. Gracias. Gracias, Manuel. Sí, pues no tengo aquí la cita del libro donde se cuenta, donde cuentan estos paseos de los graduados. También la cuenta las efemérides de la Real Universidad, o sea, está en varios lados descrito. Pero sí, como dices, era todo un paseo, que incluso se daba a caballo. Hay hasta para después de los exámenes, está escrito cómo debe ser la comida que se ofrece, ¿no? A quién hay que invitar, a quién no. Bueno, no dicen a quién no, dicen a quién sí, ¿no?
y en estos paseos sí, o sea, era algo público, ajá, que iban hasta la catedral incluso. Y yo me imagino que era algo así como cuando las monjas se iban a recluir y se casaban de alguna manera. Lo previo tal vez era una situación como, bueno, con los estudiantes era que todo el mundo supiera, ¿no? Que ya se habían graduado, pero sí había todo un paseo público a la catedral. Y en cuanto a las obras que dices de los arcos triunfales, me parece que sí, o sea, estos arcos triunfales se enmarcan en esta tradición de los siglos de oro y las composiciones son eclécticas, efectivamente, como bien lo mencionaste. Uh-huh. Sí. Isabel. Isabel, ajá. Gracias. Igual, primero que nada, Fernanda, quiero felicitarte. Tu exposición me gustó mucho, el tema. Y bueno, tengo algunas preguntas. La primera tiene que ver con respecto a esta situación en la que tú estás hablando también de la Universidad de Salamanca, a la vez que también de la Real Universidad de México. Y me pregunto yo si te percataste en algún momento si existe algunas semejanzas, identidades o diferencias muy marcadas respecto a los contenidos que se ofertaban en cada cátedra, respecto a las que se impartían en Salamanca y a las que se impartían en México sobre estas cuestiones de derecho. Y bueno, esa es la primera pregunta, eso tiene que ver con las cátedras. La segunda es respecto a la tesis. Esas tesis, una vez que se defendían, ¿qué ocurría con ellas? Uno, o sea, ¿quiénes podían consultarlas? ¿Quiénes podían acceder a ellas? Eh, o cómo se guardaban, o para poder, o solo eran algunas pocas personas las que podían tener el privilegio de ver esas tesis. No sé, eso es una de las preguntas que también me generó. Uh-huh. Sí, gracias, Isabel. Pues muy buenas preguntas. A ver, sobre lo que pude ver de la Facultad de Leyes y específicamente la Cátedra de Código, o sea, en comparación con, o sea, entre Salamanca y la Real Universidad de México, pues el contenido es similar, ¿no? O sea, son los mismos libros que se deben revisar, o sea, en ese aspecto es igual. Sí, o sea, la actualización que podemos ver que se hace en las tesis, pues es como la parte novedosa, ¿no? Y qué es lo que hay que estudiar, ¿no? Porque en ese sentido, pues son distintas. Aunque y tal vez, no sé, me falta más información, pero no conozco yo tesis universitarias de la Universidad de Salamanca. No sé si alguien de aquí conozca. ¿No? Bueno, eso por un lado. ¿Y qué pasaba con estos papeles? Pues, por lo que puedo ver y que solamente, o sea, lo único que queda son esos libros, bueno, que ahora son como libros, que son los, les decía, ¿no? Como la documentación de cada alumno. Uh-huh. Entonces, no, o sea, eso quedaba como en el archivo de la universidad, pero no creo que, o sea, no lo sé, no, tampoco he encontrado donde alguien diga, yo soy alumno tal y estoy estudiando las tesis de mi facultad y estoy en el siglo y estoy en 1600 y tantos y voy a estudiar qué han hecho mis colegas. No, o sea, los que hacen historia sobre la universidad recurren a ver estos, pero ya como, o sea, con años de diferencia, ¿no? Con muchos años de diferencia. Y están, o sea, y se usan para, muchas veces se usan para datar en qué año ya
tal persona ya había obtenido su grado, porque algo muy interesante que podemos ver en ellas es que en realidad el universo de personas es muy pequeño. Por ejemplo, este señor que fue el presidente del examen, años atrás puede verse como él mismo obtuvo el grado de doctor. Pero también, si vemos también en estos mismos legajos, bueno, en estos mismos en estos mismos archivos podemos ver que él fue presidente de otros personajes, ¿no? Entonces, eso resulta interesante porque al final tienes un pequeño círculo que estuvo dando vueltas, ¿no? en esa cúpula de la universidad, ¿no? Que a veces sí podía ir a otro lado, dar el salto, como este señor que se volvió oidor de la Real Audiencia. Y un ejemplo que no funcionó muy bien fue el mismo presbítero, ¿no? Que por alguna razón o sea, no sabemos por qué ya no siguió escalando ahí, aunque él pues intentó ser rector, tal, pero al final desvió o tuvo por algo que cambiar su carrera y empezó a hacer una carrera en la catedral y pues no, o sea, no tuvo gran éxito, ¿no? Entonces, digamos que todo eso es parte de lo que se puede analizar ya como en el entramado de personas que están en las tesis. Pero bien así como qué pasaba después con ellos, o sea, con estos papeles, no lo sé. Solo sé dónde quedaron. Muy interesante. Muchas gracias. La doctora Moranchel pidió la palabra y luego la doctora Montemayor. Bueno, yo quería felicitar a Fernanda porque además ha hecho un trabajo espléndido de paleografía y no es nada fácil, sobre todo los del 16 y 17, pero lo del siglo XVIII, un poco pensando en una respuesta del siglo XVIII de por qué, por ejemplo, este presbítero no llegó o no quedó, que si bien a principios del siglo XVIII en la audiencia podían entrar letrados novohispanos, con Felipe V ya hubo una real cédula en donde se prohíbe. Vuelven a mandar a todos los oidores, fiscales y todos los que formaban parte de alguna de las autoridades con funciones judiciales, tenían que ser nombrados desde la metrópoli, pero sobre todo los de las audiencias. Todas las audiencias eliminaron a los nativos y enviaron a otra vez. ¿Por qué? Pues por una política de control, ¿no? Entonces, eso hizo que se desanimaran muchos estudiantes de la universidad para continuar estudiando letras, bueno, derecho, tanto canónico como derecho civil. Yo creo que esa podría ser una de las explicaciones. Tengo yo un caso, por ejemplo, del siglo XVIII de un alumno que fue sancionado, pero o sea, yo lo veo desde la sanción y pude hacer un poco el íter. Lo sancionaron porque en la calle donde está el colegio, uno que da casi al eje central, el colegio bueno, en uno de los colegios había, se supone, unos departamentos de mala muerte donde había mujeres de no muy buena reputación, entonces le siguieron todo el procedimiento en la universidad, con el foro universitario, y lo expulsaron. Pero con el tiempo encontré otra documentación y eso es muy complicado, como dice Fernanda en el Archivo General de la Nación, es muy complicado. Encontré que después sí se tituló y pues llegó a ser un gran letrado de la Nueva España. Entonces, la verdad es que sí comprendo y agradezco sobre todo a Fernanda la paciencia que ha tenido de ir escarbando en el Archivo General de la Nación, porque si bien, por ejemplo, parte del archivo de la universidad, de aquella universidad también está en nuestra universidad, está en la UNAM, la verdad es que el archivo es desastroso, los índices son complicadísimos y no coincide a veces lo que dice el registro con el expediente. Entonces uno
puede estar ahí días y días y días y no consiguió absolutamente nada. Entonces, me parece que es brillante esta línea de investigación que sigue Fernanda, porque pues eso hace que nosotros tratemos también de seguir esa línea y seguir empapelándonos con los archivos. Muchas gracias. Gracias, Mariana. Sí, bueno, solo quería hacer dos acotaciones. No, pues es el siglo XVII, ¿no? Entonces ahí tal vez habría que pensar como qué otros como pleitos tuviera, ¿no? O sea, para acceder, para subir, ¿no? En los escaños de cualquier lugar. Por un lado. Y lo otro de que los archivos son desastrosos, bueno, yo, y eso no lo dije, y ahora lo comento, o sea, yo pude trabajar este tema gracias a unas fotocopias que años antes sacó la doctora Vargas del Archivo General de la Nación, ¿no? Esas fotocopias fueron mis originales en algún momento, y luego yo ya pude ir al archivo y ver, o sea, ahora sí, aunque suene reiterativo, poco correcto, ver con mis propios ojos las tesis y sacarles fotos y tal, ¿no? Y pues sí, reconozco que en ese momento sí, pues ya estaban habían tenido un trabajo muy bueno de restauración. Porque al principio yo cuando quise verlas no se podían ver porque todas las estaban arreglando y no las pensé que nunca iba a poderlas conocer. Luego ya están, aunque sí hay una parte que no se puede leer, o sea, toda una línea, están muy bien conservadas. Ahora, en ese momento, ¿no? Que yo creo que siguen conservadas. Últimamente ya no he ido al archivo, no sé cómo esté incluso para entrar, qué tan fácil sea, pero en las búsquedas que después pude hacer en el archivo de la universidad, en la UNAM, me costó más trabajo que en el Archivo General de la Nación. Claro, me refiero a ese archivo. El Archivo General de la Nación por sí está mucho mejor. No, me refiero al del archivo de la UNAM. Muy complicado. Sí, gracias. Sí, gracias a ti. Marta, tienes la palabra y luego la doctora Vargas. Gracias. Fer, muchas gracias por haber participado y por estar aquí platicando nuestro trabajo. Mi pregunta y mi duda es muy general, pero ahorita ya me dio otro panorama Mariana. O sea, mi pregunta es que tú estás como siendo una de las primeras o estás incursionando en este tipo de investigación de cómo estás leyendo las tesis y cómo las estás analizando. ¿Hay algún otro estudio, alguna otra bibliografía semejante a lo que tú estás haciendo? ¿Cuál es tu bibliografía, aparte de latín y de Plinio y de Justiniano y de Digesto y de todo esto? ¿Cuál ha sido, en qué te has apoyado? Porque luego siempre sirven estudios semejantes y no solo de derecho, a lo mejor hay de medicina, lo que decías, hay de literatura, no sé, como qué encontraste o en qué te apoyaste para hacer este tipo de análisis. Sí, gracias, Marta. Bueno, en su momento yo pues yo sentía que iba sola, ¿no? O sea, que nadie más había trabajado esto, porque eso sí, o sea, estos textos no habían sido traducidos. Entonces, enfrentarte a un texto, digamos, nuevo, así, y además del siglo XVII, pues está complicado, ¿no? Por eso, como le comentaba la doctora Vargas, pues las relecturas siempre son muy buenas y en esta última relectura pues encontré cosas, ¿no? Ya después supe que una compañera de clásicas, ella estaba estudiando las tesis de medicina, ¿no? Y bueno, incluso hay una publicación de ella, junto con otra, ella se llama
ahorita me acuerdo, se apellida Ramírez. Jessica, eso mero. Gracias, Elia. Ella estudia las composiciones poéticas, o sea, porque en esta parte de la dedicatoria es donde puede haber cierta libertad de creación, ¿no? Entonces, ella, en las de medicina, es como llama la atención que ahí hay versos. Entonces, ella se dedica a estudiar estos versos, ¿no? Estos poemas. Hay un libro, creo que de bibliográficas, ¿no? Sobre como una historia así a través del tiempo de cómo fueron las tesis, ¿no? En la universidad. La parte de estas tesis, o sea, de estas tesis, digamos, de un folio, pues es bastante general, ¿no? Pero ahí está, es una autora, es un libro grandote, o sea, incluye eso. Pero lo que yo les decía es que, y hay un colega que participó en en una obra que se sacó en la Universidad Iberoamericana. Ahí participamos en un proyecto y se hizo un lexicón de formas discursivas y hubo un colega que ahí en este lexicón de formas discursivas incluyó tesis, ¿no? Pero incluso él, y esto lo incluyo en el artículo, él dice que las tesis no las hacían estos estudiantes, ¿no? O sea, no sé, alguien más, o sea que, pero eso no me queda claro. Pero ahí, ahorita, no recuerdo dónde dice que también él vio. Lo que sí estoy segura es que en lo que he revisado sobre la Universidad de Salamanca, no veo este tipo de textos, ¿no? Entonces, pues no, o sea, así como mucho sobre esto no hay. Y donde creo que sí, pues hay una aportación de mi parte, es en el abordaje, o sea, de ver todo como un... mira, aquí Genaro nos hizo el favor. Bueno, ajá, estas, sí, Amasa también lo menciona aquí en el artículo, pero hay otro. Gracias, Genaro. O sea, el abordaje de como el estudio de ver a los personajes y parte como de un grupo de gente que tiene poder en ciertos niveles, pues no, o sea, no lo he visto en otros libros así sobre estudio de tesis, pues. Pues muchas gracias, Fernanda. Gracias. Doctora Vargas. Sí, gracias. A propósito de esto que comentaba Fernanda, para ampliar esperen, estudios. solo una cosa más. Y bueno, no lo dije, ahora lo digo, los trabajos que han hecho en el Instituto de Investigación sobre la Universidad, aquí me la paso citándolos en el artículo, o sea, son importantísimos. Ellos han estudiado, digamos, toda la parte en español que hay, lo que han encontrado en español, ¿no? Algo de esa información me sirvió a mí para poder entender, pues, ante qué personajes estaba, ¿no? En estos documentos. Entonces, con esa información que tienen los colegas del ISUE, yo también pude ir completando la información de las tesis novohispanas. O sea, el trabajo que se hace en el ISUE, la parte histórica, es muy, muy importante. Con Clara Ramírez y el doctor. Clara, ajá, González, Enrique González. Y otros, ¿no? Ajá, sí. Perdona, Aurelia. Sí, iba a complementar esas referencias bibliográficas que estabas dando.
Recuerda que hay un catálogo de tesis de la antigua universidad, que es fundamental leerlo, pero está incompleto también. Se hace ahí una selección. De hecho, cuando trabajé las tesis sobre Instituta, Sí, ahí justo también. para el estudio de las instituciones de Justiniano en México, Sí, lo de solo trabajé Cabrera. como muestra una tesis. Y efectivamente, como dices, hay una propuesta integral, ¿no? Todos esos componentes de las tesis que tú muy bien esquematizaste tienen un sentido, tienen un objetivo. Y también aprovecho para comentar lo que el doctor Rivero siempre ha mencionado. Él ha dirigido muchas tesis sobre esos pasajes iniciales, esas dedicatorias que muchas veces son poemas, ¿sí? Y como bien dices, son creaciones originales, ¿no? De quien sustenta la tesis. Tanto de medicina como de filosofía. Recuerdo, por ejemplo, una tesis que elaboró Judith Álvarez, profesora universitaria, hace ya muchos años, y eran tesis relacionadas más con la Facultad de Artes, ¿sí? Entonces, incluso él opina que debería haber un estudio integral para trabajar todas esas partes iniciales de las tesis novohispanas, porque son creaciones genuinas, ¿no? De quien sustenta la tesis, sea de licenciatura, sea de doctorado. Eso por una parte. Y por otro lado, pensando en la pregunta que te hizo, creo que fue Isabel, si habías notado diferencias entre lo que se daba en el plan de estudios en Salamanca frente a la Universidad Novohispana. Yo tampoco noté ninguna diferencia en cuanto a tesis de código, pero sí que la hay en cuanto a la cátedra de Instituta, porque por ejemplo, en Nueva España, la cátedra de Instituta ocupó el lugar de prima de leyes, donde contra toda la tradición europea se enseñaba el digesto. O sea, la prima de leyes era la cátedra más importante, la mejor pagada, y era la cátedra de digesto. O sea, ahí correspondía enseñar digesto. Pero como la Universidad Novohispana apenas comenzaba en esos primeros años, toda pues la segunda mitad del siglo XVI, desde 1553 en que se inauguran los cursos, hasta entrado el segundo decenio del siglo XVI, en la cátedra prima de leyes lo que se enseñó no fue digesto, fue instituciones de Justiniano. ¿Sí? Ya después se abrió formalmente la de Instituta y se empezó a enseñar digesto también. Y por último, en relación con los vejámenes, pues también eran composiciones literarias y tenían la intención de ridiculizar, de vejar literalmente al que se graduaba. Recuerdo haber leído, yo no puse mucha atención a ese tipo de ceremonias, pero recuerdo haber leído que a veces eran tan pesadas que comenzaron a prohibirse. Solo ese dato les dejo. Yo creo que Raquel Barragán podría probablemente decirnos algo más sobre los vejámenes, porque ella trabaja mucho lo burlesco, ¿no? Ese género. Sí, solo sí, eso. seguro. Sí, y este libro que les comentaba, cuyo tema es eclecticismo, es libro producto del proyecto que ella tenía, que dirigía. Entonces, está por salir. O sea, son dos libros, los dos sobre eclecticismo, y el primero lleva en su título Seuxis. Este de Seuxis, ¿cómo le dije? Este de Seuxis artificio o algo así. Sí, Borgia, ¿no? Este de Seuxis, pensamiento agudo se llama. Ah. Sí. Gracias.
Elvia, tienes la palabra. Y ahora yo pedí la palabra. Sí, está muy bien. Bueno, pues igual no me uno a las felicitaciones. Y yo quería comentarte y también preguntarte, primero que llamamos tesis a estos pliegos sueltos, pero por tradición, no porque así se llamaran. Si uno busca en los archivos, se denominan conclusiones. Y como dijiste, son pliegos propagandísticos. Y yo solamente conozco uno que está en el Fondo Antiguo de la Biblioteca Nacional, que esa sí es la tesis escrita. Y antes viene estas conclusiones y luego ya viene el texto que defendió el alumno. O sea, digamos ahora la investigación no es de derecho, es de filosofía, pero ahí sí viene cómo era realmente su investigación y que esto era un texto propagandístico. Y dependía de quien financiaba la titulación, si se hacía este recorrido, donde habían músicos, se improvisaban versos, ciertamente algunos eran en vejámenes, y se regalaban estampitas de los santos patronos de cada facultad. Entonces, ese era un comentario. Pero otra cosa que a mí me llamó mucho la atención, como bien lo dijiste, a la efigie, a la imagen de la Virgen de Guadalupe. Y no sé si has visto el contexto histórico en que se vivía, porque en ese momento, anoté que esta tesis son conclusiones del 24 de agosto de 1682, que es justo cuando se toma la tradición y empiezan todos estos debates en torno al milagro guadalupano. Porque si vamos antes, solo existe nadie en las crónicas del siglo XVI sobre la aparición de la Virgen, lo escribió, no existen testimonios, solo son orales y solo de que el único que toma Zumárraga es la tilma, donde está la efigie como prueba de los milagros. Entonces, porque es hasta 1737 cuando se declara a la Virgen de Guadalupe protectora de la Nueva España, pero eso me llamó la atención, que utilice efigie y el grabado que está tomando, no sé si lo analizaste, pero le faltan algunas partes de la iconografía tradicional. Entonces, esa es mi pregunta, que si habías visto el contexto histórico que se está viviendo, porque es toda esta discusión sobre la aparición, y repito, el único testimonio es la tilma, y los atributos iconográficos que tiene tu grabado. Sí, muchas gracias, Elvia. Sobre que, o sea, son tesis y conclusiones, lo que yo encontré también es que algunas, o sea, sí dice, o sea, P de tesis, prima tesis, o sea, en algunas sí dice tesis, o sea, ¿no? Y tenían muchos nombres, como dices, tesis, conclusiones, ¿no? Pero pues, como que no es fácil entenderlas por tesis, ¿no? Solo me quedó la duda de esto que tú encontraste, que encontraste como la investigación, ¿no? Que había hecho el alumno, ¿de qué siglo es? Es del siglo XVIII. 18. Ajá. Sí, sí, sí. No sé cómo se Pero es el comportaran único en ejemplo que yo tengo, que tienes. bueno, que conozco para encauzar estos pliegos sueltos. Y ya encontré, antes de contestar lo siguiente, encontré este autor que se llama Armando Duarte. Según él, en el Lexicón de Forma Discursiva, dice que existen tesis, tal vez como estas que estamos viendo aquí, en Francia y Portugal, pero yo no las he visto. Esto es lo que él dice, ¿no? Y sobre lo que me dices del contexto, este punto de que me mencionas, no lo tengo tan estudiado, pero sí vi que Seijas después
tuvo una labor importante en la construcción de no sé si es un retablo a la Virgen. A ver, déjalo busco. O sea, como que se puede conectar su devoción a la Virgen con esta presentación y esta dedicatoria, pues. Ahora lo encuentro. Sí, Cejas hace la cofradía de la Virgen de Guadalupe y es cuando empieza a poner orden sobre cómo se va a hacer los relatos, la iconografía. O sea, es muy importante él en esto. Por eso te preguntaba si lo habías visto y sobre todo ver los elementos iconográficos del grabado. Ajá, y eso sí es justo lo que no vi en toda mi tesis de tesis, ¿no? Esa parte iconográfica es algo que está ahí volando, falta, porque sí creo que es parte de un todo, ¿no? Algunas de estas imágenes que están hasta arriba son en otras tesis, por ejemplo, escudos, ¿no? Que, bueno, estudiar los escudos también es como toda una especialidad, ¿no? Entonces no incluye esa parte y específicamente todas las características que debe tener la Virgen en su imagen no las sé, pero sí, habría que incluir ese punto. Muchas gracias, Elvia. ¿Alguien más va a querer participar? Yo creo que ya acabamos. Hay una pregunta. Elvia, nos diste unos datos muy importantes, ¿eh? Y Buenísimo. tu última intervención así como que se complementó. Mucho. Sí, estuvo súper interesante esto, ¿eh? Oye, ya para terminar, sí. Perdón, hay una pregunta de Giovanni Ordóñez en el chat. Dice, una pregunta más. ¿Se sabe si las fuentes de consulta de los graduados para su tesis, además de sus apuntes sobre el digesto, instituciones, etcétera, tenían acceso a algún libro de texto disponible que les ayudara a las conclusiones? Bueno, lo que yo pude ver es que así como tal, el texto, digamos, o sea, el digesto puro, entre comillas, sí, no lo veía, ¿no? O sea, ellos ya revisaban el texto con comentarios de distintos comentaristas, ¿no? O sea, Bartolo desde hace rato y gente que haya estudiado estos textos. Entonces, eso era lo que ellos estudiaban, como el texto base con los comentarios. Eso es lo que podríamos pensar como libro de textos, y es a lo que se refería Giovanni, pero pues no, o sea, otro libro de texto del que yo conozca, no. Es probable que hubiera, por ejemplo, los apuntes que los alumnos hacían, ¿no? Que después eso fuera circulando entre los mismos alumnos, ¿no? Pero eso ya como algo manuscrito, ¿no? Que yo no estudié manuscritos, sino los impresos de las tesis. Pero hay artículos que se refieren a los libros que se leían y los libros de los abogados del siglo XVII. Entonces, con eso se dan cuenta los libros que había en la biblioteca de la universidad, de la doctrina del 16 y del 17. Sí, justamente iba a decir algo al respecto, que los estatutos de la universidad decían claramente qué pasajes debían leerse, y las ediciones para leer las partes del Corpus Juris, pues una de las más utilizadas fue la de Antonio Pichardo de Vinuesa, un profesor salmantino, pero también el de Fabro y otro más que ahora se me escapa. Sí había, o sea, textos muy, muy claramente autorizados para ser utilizados. ¿Se acuerdan? Bueno, tú misma, Fer, hace ratito leíste un pasaje de los estatutos donde menciona que el profesor lea media hora
del tal texto Ujú. y no se aparte de la lectura, o sea, con algo así como, como sentenciando al profesor, ay de ti si te apartas de tal pasaje, ¿no? O sea, no te distraigas en materias inútiles. O sea, había pues un rigor, se ve, que obligaba a los catedráticos a leer determinados pasajes. Y las ediciones eran estas. Por otro lado, a propósito de lo que decía Elvia muy rápidamente, de que no propiamente eran las tesis como las conocemos ahora, sino las conclusiones, esas carátulas, que dependiendo de, pues de los recursos o del mecenas que apadrinaba o apadrinara esa tesis, podían ser hasta de seda, ¿no? Y se resguardan en el Archivo General de la Nación. Pero ya las tesis propiamente como libros, como los conocemos ahora, el estudio ya desarrollado, la investigación desarrollada, eso más bien ocurre hacia fines del 19, es ya es muy tardío. Nada más eso. Pero no se puede saber si estas tesis que tienen del siglo XVII tuvieran detrás una investigación. No se sabe, lo que se tiene es esto que está estudiando Fernanda. Sí. Pero no se puede saber algo más. Es que dependía de los puntos que le asignaran al tesista que debía defender. Aquí, por ejemplo, en la parte que explicó Fernanda, ya ves que está la introducción, o sea, la dedicatoria, luego vienen los datos curriculares del tesista y luego vienen las conclusiones. Allí es donde se dice, tú tienes que disertar en torno a este tema jurídico. Entonces, la tesis puede versar sobre, en este caso, sobre el delito de ámbito, ¿sí? O la tesis que yo trabajé de instituciones es sobre la adrogatio, un tipo de donación. Pero hay tesis que se refieren, por ejemplo, a aquella antigua discusión, ¿qué es más importante, la tabla o la pintura? Una pintura de Apeles puesta en una simple tabla. ¿Se acuerdan de esa discusión que aparece en el digesto? Entonces, el tesista tenía que buscar en las distintas partes del corpus juris de qué manera podía armonizar una respuesta y luego traerla a su experiencia real en el contexto novohispano, ¿no? Recuerdo que en la tesis sobre abrogación, el tesista termina diciendo que Cristo es arrogado por el Padre Eterno y que Cristo pasa como hijo arrogado junto con todo el género humano. Entonces esa es la adecuación que hace de la institución de la adopción específica de la adrogatio, ¿sí? Porque la adrogatio implica que un paterfamilias adopta a otro paterfamilias junto con toda su familia y su patrimonio. Entonces él está trayéndola a su contexto cristiano, algo que una institución jurídica romana que no estaba rodeada de ese contexto en la antigüedad, ¿no? Cuando fue acuñado ese tipo de adopción. Sí, lo que no sé, por ejemplo, es, o sea, los alumnos tenían muy poco tiempo para preparar sus tesis. Entonces, por ejemplo, la que tú viste, Elvia, qué tan grande era, no sé si para ese momento ya les daban más tiempo. No, o cómo, no son grandes. No es grande. Porque son horas, ¿no? Lo que no sé si, sí, no son tampoco como la concepción que ahora tenemos. No, o sea, han de ser como
2 días, 3 días, no sé, o Sí, sea, tienen muy es poco en un tiempo periodo para corto, preparar. Sí, exactamente. sí, no son grandes textos. Ujú. Ujú. Sí. Lo que algunos alumnos hacían era defender conforme a los comentarios de uno de los editores del Corpus Juris. Y luego traía a colación la lectura de otro traductor de la misma fuente, ¿no? O lecturas complementarias, como bien dijo Fernanda, con la glosa de Accurcio, o con los comentarios de Bartolo de Sassoferrato, en fin, o de Baldo de Ubaldis. Pero en eso consistía, no se salían de las propias versiones autorizadas del corpus. No podían salirse en general. Solo quería agregar algo rápido, rapidísimo, sobre lo que estaban comentando. Yo he estudiado un poco las tesis de principios del siglo XX, particularmente la de Julio Torri, que defendió en minutos 13 breves consideraciones sobre el juicio verbal. Y las tesis eran breves, eran 8 folios. De hecho, también la de Reyes, la de Vasconcelos, toda esa generación del Ateneo de la Juventud, son tesis muy breves. Realmente son los puntos que están ellos proponiendo. Y sí tenían un desarrollo de marco teórico, pero no como lo pensamos ahora, ¿no? Y de hecho, la propia legislación universitaria marcaba que tenían que resolver un caso práctico. O sea, además de la tesis, tenían que resolver un caso práctico y sí tenían unas horas para resolverlo. En el caso de Julio Torri, ya yo después conseguí el archivo y le tocó un caso práctico sobre la extinción de una sociedad mercantil. Y lo tenían que resolver en ese momento. O sea, yo creo que se tenían como, no recuerdo ahorita si tenían 48 horas o algo así, pero tenían pocas horas. Wow, muchas gracias. Qué interesante Sí, eso de tener esa resolver casos referencia. prácticos. Sí. No, y el asunto de resolver casos, ¿no? Que es algo que pues, al menos en cuanto al derecho romano, pues ya no se ve mucho, ¿no? O sea, lo que nos han contado nuestros colegas romanistas, ¿no? Es que en la actualidad el derecho romano se enseña muy teórico, ¿no? Y no ven, son pocos los maestros que ven casos, ¿no? Y en el chat, Giovanni Ordóñez pone 2 referencias, ¿no? Para que se tomen en cuenta. Sí, primera abogada mexicana. Ok. Es de 19 páginas, una tesis de 1896, de la primera abogada mexicana, María Asunción Santander. Ese Qué sería interesante. 19 páginas. ¿Hoy son qué? ¿Ciento qué? ¿Cuántas páginas nos piden? Pues para licenciatura 100, ¿no? O 90 o 100 o algo así. Sí. No me acuerdo. Sí. Sí. Pues que me gusta mucho que nos reunamos al final de las exposiciones y estemos platicando así a gusto, y nos hemos enriquecido muchísimo. Muchísimas gracias a todos. Sus preguntas. Sí, muchas gracias. Sí, muchas la gracias verdad por sus está... preguntas. Sí, y la verdad, este seminario da esa posibilidad, ¿no? Porque al incluir, pues, estudiosos del derecho, pero de distintos momentos, ¿no? Eso es también maravilloso. Y literatura que, pues, es tan amplio, ¿no? Lo que veíamos la semana, bueno, la vez anterior con la doctora Galás, o sea, también la pregunta o la reflexión iba a ese asunto, ¿no? De qué manera se puede pensar en los discursos como literatura, ¿no? Y aquí, pues, estas creaciones en las dedicatorias, pues, al final sí puede ser algo literario, ¿no? Retomando elementos de la literatura a la vez, ¿no? Entonces, creo que, no sé, me siento bien por haber venido a esto. Sí, qué bueno. Qué bueno. Pues muchas gracias a todos, de veras, por la actitud también de recibir, ¿no? De estar aquí a gusto con todos.
Sí, muchas Y gracias. te faltan muchas tesis por traducir, Fer. Primero por volverlas a leer, ver qué más puedo entender de ellas y todo lo demás que quedó pendiente, ¿no? Y en las para quien se fotocopias que anime, tengo. también están las tesis de Digesto. Seguro. Yo estoy Sí. trabajando las de instituciones, pero también están las tesis de Digesto. Y recuerden que las de Digesto, bueno, el Digesto es la parte más rica del Corpus Juris. Entonces, para quien se anime. Así es. Y bueno, pues me gustó mucho poder presentar aquí esta tesis, que bueno, al incluir a este personaje Seuxi, da pie para hablar sobre el eclecticismo y es representante de una misma forma de componer, ¿no? Del momento. Entonces, creo que pues, es una buena provocación este personaje y esta tesis. Sí. Muy bien, por presentárnoslo. Gracias. Bueno, pues nuestra próxima sesión va a ser el 24 de febrero. Ahora no vino Eric, pero él es el encargado de la sesión, Eric Vargas, y nos va a hablar de la invocación de la ley contra Midias de Demóstenes. O sea, se metió en un tema fuerte, ¿sí? Complicado. Así que acuérdense que ya no es cada mes, va a ser el 24 y la última sesión va a ser el 17 de marzo, para que aparten el día. Y con Manuel, ¿no? Con Manuel. Y él también nos va a hablar de un tema súper interesante porque fíjate, nos va a hablar de Antígona y la recepción en juristas latinoamericanos. O sea, aparte de derecho griego, nos va a hablar de recepción. ¿Sí? Así que ese sería el 17 de marzo. Y ya entre Mariana, Manuel y su servidora hemos estado organizando el ciclo de conferencias, que todavía no sé si le vamos a llamar coloquio o ciclo de conferencias. Pero lo que sí sabemos es que ya tenemos 8 participantes y van a ser los días 1, 2 y 3 de junio en la mañana. Empezaremos a las 10 y terminaremos a la 1 o 2 de la tarde. Son 3 días y el último día serán 2 exposiciones, así que terminaremos antes. Pero para que se empiecen a animar y no vayan a faltar, nos van a hablar de Dante, todo en el derecho. Nos van a hablar de Quevedo, de Ezra Pound, de Kafka. Aparte del derecho helenístico, el derecho en Grecia y el derecho romano también, ¿sí? Entonces, y son invitados de Mariana y de Manuel, de Chile, de la Complutense de Madrid. ¿De dónde más, Mariana? De la Facultad de Filosofía, ¿verdad? Un muchacho de la Facultad de Filosofía que nos va a hablar no, yo dije Quevedo, pero no es cierto, es Cervantes. Fíjense nada más, es Cervantes. Nos va a hablar del Quijote. No sé por qué vine con Quevedo, a lo mejor por la que, ¿sí? Bueno, pues está muy atractivo el programa para que aparten los días. Sí, ¿verdad? Manuel nos va a hablar de Cervantes, el chico de la Facultad de Filosofía, ¿verdad? Espero. Sí, ese es Claudio Vázquez Pacheco, que nos va a hablar de Cervantes. Bueno, en realidad todavía no nos ha dado su tema como tal, pero me parece que sí, porque su tesis de maestría va de eso, va de Cervantes y el derecho. Pues muy bien. Entonces estaremos avisados y por lo pronto nos vemos el 24 de febrero. Perdón, Marta, ¿qué fechas dijiste? 1, 2 y 3 de junio en la mañana. Como de 8 a 1, de 10, de 10 a 1 aproximadamente, ¿sí? Tal vez más.